comienza a hablar, contar después lo que Dios había hablado. Y dice que en un momento de eso, dice que el Espíritu Santo cayó. O sea, sorprendió. A ellos, el Señor había descendido sobre ellos en el Pentecostés. ¿Verdad? El capítulo 8. Capítulo 2 de Hechos. Allá descendió, los bautizó y comenzaron a predicar y comenzaron en apogeo, pero vuelvo y repito, no predicaban los gentiles. No predicaban los gentiles. Y fíjense, llega el Espíritu Santo y a todos bautizó, no a los judíos. O sea, no a Pedro ni a los que estaban con él, que eran judíos. A todos los que estaban en la casa, o sea, a Cornelio y a todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo los sorprende y los bautizó. Lo seguimos en Hechos capítulo 10, 43, 44. Dice, todos los que en él creyeren en Jesús, dice Pedro, recibirán perdón de pecado. ¿Ves? Porque eso fue lo que el Señor le dijo, que predicar. Mientras aún hablaba, Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos los que estaban ahí. O sea, él se quedó y ahí fue donde entendió que Dios verdaderamente, o sea, es verdad lo que el Señor me dijo. Por eso que el Señor le mostró un éxtasis. Lo que yo santifico, no lo llames tú común. Y cuando Dios viene a transformar a un hombre, Jesús vino a la humanidad a morir por todos los hombres. Amén, amados hermanos. Por la raza humana, no una distinción de lengua. Los judíos creían que era solamente para ellos, sí. Ese era el concepto que ellos creían. O sea, nosotros para ellos estamos extinguidos, pero para Dios no. Dios no los tenía ahí, amén, amados hermanos, y Dios se lo demostró ahí. Luego, más adelante, en el capítulo 11, en el verso 2 y 3, dice: cuando Pedro entró a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ya mostraba, voy así porque el tiempo paro y quiero llegar a un punto. Y dice, cuando Pedro entró a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con él? Porque eso es lo que ellos tenían. O sea, para ellos estaba prohibido terminantemente reunirse con la gente gentil, porque para ellos eran impíos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Y de eso podemos decir que se llama xenofobia, ¿no? ¿Qué le llaman? Xenofobia, ¿no? Que le llaman cuando alguien odia a un extranjero. Imagínense usted, ya se movía esa milicia. Gloria al nombre del Señor. Fíjense bien. Y le estaban cuestionando a Pedro, porque fue, como Pedro vuelve, le repite, le dice que el Señor le ha mostrado un éxtasis y todo eso, y obedeció, fue allá, y el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, y él se quedó sorprendido, y él dice: bueno, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Vengan, hermanos, todos estamos a la paz del Señor, todos estamos en la mirada de Dios. Amén, hermanos, hermanos. Luego hay una discusión, un tiempo, más adelante en el concilio, que ahí donde leímos, de Jerusalén. Dios le reveló a Jacobo por qué razón estaban convirtiendo al cristianismo a los que no eran judíos. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Porque ellos se sorprenden. Digamos un momentito, si la vida para nosotros, los judíos, y como gente, mira, este es gentil, este no tiene nada que ver con judaísmo ni nada de esas cosas. Y se revela a Jacobo por qué razón se estaban convirtiendo al cristianismo. Y entonces ahí donde leímos, Simón, Jacobo habla y comienza a decir: Simón es contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles. Fíjense bien. O sea que después de 5 años que Jesús resucitó aproximadamente, se le predicó por primera vez el Evangelio de los gentiles. Amén. Amén, hermanos hermanos. Pero además Mateo decía: y por todo el mundo predicar a las naciones, o sea, hacer discípulos a las naciones, y para predicarle y bautizarle en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, no fueron, estaban copiando, no fueron a lo que Dios les había encomendado. Ellos solamente estaban predicando entre ellos, ahí, a su pueblo, a su raza. Y solamente aquí, por misericordia de Dios, porque Dios tuvo que mover a Pedro, hablarle en un éxtasis, mostrársele y mandarlo allá y decir: cuando vengan a buscarte, ven.
amados hermanos. No fueron. Pero entonces dice y comienza a decir, y como está concuerda las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué profeta fue el que dijo eso, amor? Capítulo 9, verso 11. La misma palabra dice, volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo caído de David? ¿Qué es el tabernáculo? Para entender sobre lo que es el tabernáculo, tenemos que irnos allá al comienzo, al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, 8 y 9. Recuerden que cuando el pueblo sale de Egipto, Dios ordenó a Moisés construir ¿qué es un tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? Un lugar de adoración. Amén. Un lugar, un templo, donde se iban a reunir y se congregaban. Una tienda, un santuario. Algo así como una carpa, ¿no? para representar. Y le mandó poner allí el arca y el altar del holocausto. Ahora bien, eso se encuentra en Éxodo 25, 8 y 9. Dice, y harán un santuario, le dijo así, y harán un santuario para mí, le dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo, a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. O sea, Dios le dio las instrucciones a Moisés, el detalle, la medida de cómo iba a erigir el tabernáculo. Fue un mandato de Dios. O sea, no el hombre, fue Dios. Y le dijo, lo va a hacer así, le va a poner esta medida así, así, así. Le dio esa instrucción. Bien, hermano. Y entonces, había algo maravilloso, hermano, porque cuando Moisés levanta ese lugar, obedeciendo a Dios, Dios le habla a Moisés. Le seguía hablando a Moisés. En Éxodo capítulo 33, 9, le dijo, y cuando Moisés entraba en la tienda, fíjense bien, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Qué maravilloso es que el Señor habla con nosotros. Amén, amados hermanos. Y el Señor hablaba con Moisés. Fíjense bien, descendía cuando Moisés iba al tabernáculo a orar. ¿Cuánto cuesta ir al tabernáculo? A buscar la presencia de Dios. ¿Cuánto cuesta venir al lugar, al templo que Dios destinó para que su pueblo se congregara a adorarse y a buscarle a Dios? Y claro, nos acostumbramos a decir, no, pero es que yo en la casa oro, yo en la casa leo la Biblia, yo en la casa ayuno, yo en la casa vigilo, y yo en la casa esto y lo otro, yo para la iglesia voy, ¿cuánto se me place y voy allá? A ver, una decadencia, restaura el templo. Gloria a Dios. Dios está mandando restaurar el templo. Tenemos que sea lo que Dios desde un principio había ordenado al pueblo. Y el nombre de Cristo. Igualmente en Números 7, 8, 9 dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Números 7, 8 y 9. Hablaba Dios con él. La nube de gloria, esa nube que se le aparecía ahí, era la manifestación de la presencia de ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén, amados hermanos. La nube de gloria. ¿Qué hacía esa nube de gloria? Fíjense, le guiaba de día y de noche. Le daba sombra durante el día. Le daba calor y luz durante la noche. Les protegía de sus enemigos, transformándose en tinieblas. Si la nube no se movía, los israelitas tampoco se movían. Si el Espíritu Santo de Dios no nos mueve, nosotros no podemos movernos. Él es el que nos da a nosotros la vida para que nos movamos. Amén, amados hermanos. Y al nombre de Cristo. Por eso el Señor, en la gloria de Dios, profeta por ejemplo, versículo 2, y le dijo que en los futuros tiempos derramaré de quién? De mi espíritu sobre toda carne.
Y los jóvenes verán en sueños, los ancianos soñarán sueños. Y en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, el Señor vuelve a recordar lo que había dicho y le dijo: derramaré de mi espíritu, pero recibiré poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seré testigo en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Eso representaba, representa la gloria de Dios. Cuando se entra en la tierra prometida, en Silo, el arca estaba ubicada ahí en esa ciudad de Silo. Recordemos, amados hermanos, dando una retrospectiva de cuando los filisteos habían tomado, habían hecho guerra contra los israelitas. Había una confrontación ahí. Antes, conocemos los hijos de Elí, Ofni y Finé. Recuerden que ellos estaban haciendo las cosas desagradables a los ojos de Dios en el templo, haciendo lo que le daba la carne. Nosotros no podemos venir a la casa de Dios a hacer lo que queramos. Primero tenemos que hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ha dicho, y también tenemos que ser sumisos a lo que Dios ha puesto. Amén, amados hermanos, con la dirección. No es lo que nosotros pidamos. Ellos hicieron lo que quisieran. Ellos amenazaban a la gente que estaban ahí a ofrecer un holocausto, un fuego contrario, algo ahí que no era lo que Dios había establecido, y eso trajo consecuencias. Y el filisteo y estaban en lucha contra Israel. Cuando los israelíes entendían que la situación se estaba poniendo propensa ahí, que Dios mío, ¿qué estaban haciendo? Ellos, ¿qué hicieron? Ellos, bueno, vamos a ir a buscar el arca para ver si el arca, bueno, la presencia, porque el arca representaba o representa que es la presencia de Dios. O sea, no era la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios. Pero yo respeto, porque eso Dios se lo había a Moisés. Amén, hermano. ¿Entiendes? Y resulta ser que los filisteos escuchan el alboroto, porque una cosa es cuando está la presencia de Dios, escucha bien, el enemigo, amados hermanos, se pone bravo. El diablo que se lo reprende va a tratar de estorbar para que el pueblo de Dios no entre en la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y va a comenzar a meter enfriamiento, y va a comenzar a meter cualquier cosa. Por eso es que cuando hay que adorar al Señor en libertad, hay que adorar al Espíritu Santo de Dios. No hay que dejar que el director aquí se reviente pidiendo que diga gloria a Dios. Y eso tiene que nacer porque amamos a Dios y adoramos a Dios, y el Espíritu de Dios ahí en libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí en libertad. Los filisteos escuchan el alboroto, y estaban, porque cuando estaba el arca, era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Había presencia, estaban ahí alegres, cantando, adorando a Dios. Y estaban ahí dando gloria a Dios. Los filisteos escuchan, ya, ¿qué es esa bien que hay allá? Ya un momento. Vayamos allá y decimos qué es lo que está pasando allá. Pues se enteraron de que habían llevado para allá el arca. Porque si la cosa no te va a ir. Ahí sí es verdad, no vamos a no vamos a poder derrotar a este pueblo, porque está el arca, está la presencia de Dios. Vamos a quitar, no deje que el enemigo le quite la presencia de Dios. O sea, luego de decir, la presencia de Dios no se quita. O sea, ella va a permanecer para siempre. Pero si no descuidamos, ¿me estamos entendiendo? El enemigo, hermano, nos va a engañar y vamos a hacer que nos alejemos de esa presencia de Dios. Le vamos a quitarla, roban el arca, quitan de ella. Y la nuera de Eli, que era la esposa de Finé, creo, estaba encinta. Estaba ya a punto de dar a luz. ¿Y usted sabe qué nombre le pusieron al hijo de ella? ¿Han leído la historia? ¿Qué nombre le pusieron? Icabod, que quiere decir sin gloria. Porque quebrantada está la presencia de Jehová. ¿Se da cuenta? Porque quitaron que el arca del pacto, se la robaron los filisteos, se la quitaron, y que hubo ahí en el pueblo, hubo tristeza. Porque cuando no está la presencia de Dios, hay adormecimiento.
Cuando no está la presencia de Dios, hay agonía. Cuando no está la presencia de Dios, hay tristeza. Cuando no está la presencia de Dios, hay apatía. Pero cuando está la presencia de Dios, hay libertad. Y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Le puso el cabón, 1 Samuel capítulo 4. Le puso el cabón, que quiere decir sin gloria, porque habían perdido el arca de la gloria de Dios. Vinieron los filisteos y la tomaron el arca, se la llevaron y fueron para allá. Claro, para ellos fue una consecuencia terrible. Y no sabían con qué se habían metido. Porque después de gracia de él, se robado el arca. Y ella después se preguntaba qué pasó. Mira, allá estaban el pueblo de Jerusalén, allá estaban adorando a Dios. Y nosotros tenemos el arca, no va a pasar nada. Porque el arca solamente los que son limpios de corazón. Amén, amados hermanos. Los que están en capacidad para recibir, no cualquiera de ellos. Los filisteos de Ben, que estaban ahí nada, que se llevaron, era una especie de una caja ahí, de madera, con una medida que Dios les había dado para que la hicieran. Se la llevan para allá. ¿Qué vino? A los filisteos vino peste y muerte. En el 1 Samuel capítulo 5. Ellos se dan cuenta del asunto y llamaron a los pagos, a esas personas allá. Mira qué pasó aquí. Bueno, mira, devuélvansela. Pero no la vuelven vacía, paguemos la extracción. Y metieron 5 ratones de oro, 5 tumores de oro. Pero lo que la consecuencia que había venido sobre ellos. Yo no pensaba que. Y la pusieron sobre qué? Sobre un carro nuevo. ¿Ya? Sobre un carro nuevo. Luego devuelve el arca. Los filisteos devolvieron el arca. Dicen que mandaron a un grupo de personas, no fueron las personas, la montaron sobre 2 vacas que estaban ahí gorditas, y las mandaron ahí, y las vacas se fueron con el arca en el carro que iba a llevarla allá. Y en 1 Samuel capítulo 1-2 estuvo en casa de quién? De Abinadab. Bueno, repito, estoy así saltando un poco para llegar a donde quiera. El Señor fue que hacemos llegar en casa de Abinadab, pero como no le interesaba la presencia, bueno, pongan a comer. No le importó mucho el significado que él representaba el arca del pacto, donde estaban los mandamientos, donde estaba el pan, el maná que Dios le dio, con que Dios alimentó al pueblo israelita hasta el desierto, donde estaba la vara de Aarón de la bendición, en el arca del pacto de Dios. Amén, amados hermanos, que representaba la gloria de Dios. Él tenía la gloria de Dios y no sentía nada. ¿Tú sabes lo que es eso? Que una iglesia, amados hermanos, que diga que tenga el Espíritu de Dios, no se mueva nada. Ni siquiera una mosca pasa por ahí revolcando. Sí, porque hay enfriamiento, hay frialdad. 20 años duró el arca en la casa de Abinadab. Y no pasó nada. Imagínense usted cómo estaba el corazón de esas personas. Luego de esta arca, recordemos, amados hermanos, que Dios había dado ciertas instrucciones con referente a lo que era el tabernáculo. Fue llevada a Gabaón. Samuel llevó todo el resto del mobiliario del templo de Gabaón. En primera de Crónica 21, 28, 30, para que los enemigos no se apoderaran de esos elementos. Ese era el tabernáculo, elementos del tabernáculo. ¿Qué tenía el tabernáculo? Yo lo tengo por aquí. ¿Qué tenía? Fíjense, tenía en el patio, ¿qué había? Altar del holocausto. Una ofrecida sacrificio. ¿Ves? Eso lo conseguimos en Éxodo 27, 1. Ajá. El 1 al 8. Estaba el altar del holocausto. En el patio estaba el lavacro, donde se lavaban las manos, porque para administrar el lugar tenían que ir a lavar las manos. No podían entrar, era el lugar santísimo. No podían entrar ya en inmundicia. Tenían que limpiar, a entrar limpio. Inclusive aún en Israel, en los templos judíos, la gente en esa mezquita, la gente se lava los pies, se lava las manos para entrar allá a la aposento. Eso todavía existe.
el respeto a la casa de Dios. ¿Cómo vinimos a la casa de Dios? Venimos con reverencia, venimos con respeto. Estaba ahí, en el patio, en el lugar santo, que había el candelabro de oro. El hermano Víctor, el miércoles, asomó algo por ahí sobre eso. Gloria al nombre del Señor. Estaba que el candelabro de oro, eso capítulo 5, 31 al 40, ahí habla. Estaba la mesa para el pan de la proposición. La mesa para el pan de la proposición. El altar del incienso. Y el arca del testimonio. Eso era lo mobiliario del templo. O sea, lo que iba a estar en el templo ubicado ahí, todo era relativamente en un orden. Como Dios lo había destinado. Como Dios lo había hecho. Estaba allá en Camaboga. Llevaron para allá. Saúl, cuando fue unido como rey, no le importó buscar el arca allá. Ese desinteresó totalmente por buscar el arca, no le importó nada. Porque él rechazó la presencia de Dios y por eso Dios lo desechó a él. ¿Sí? No quiere mi presencia, entonces yo tengo que desechar. ¿Qué vas a hacer conmigo si no me quieres? No quiere mi presencia. No quiere obedecer a mi palabra, entonces yo tengo que desechar. Si Dios tuvo que destronarme. Hermano, le tuvo que decir a Samuel, mira, está listo. No va a ser más rey. Va a venir uno en su lugar. Mira, imagínense que Saúl no le importa. Luego viene David, Samuel. Dios le dio el mandato, le habló, le dijo, mira, ya está uno fueron allá de Isaí, de Belén, y allá tiene quien va como rey. Como la historia va allá, lo atienden a Isaí lo atienden ahí, estaban los hijos, los hermanos de David. Gloria al nombre del Señor. Samuel era el primero, ese que cantó, fortudo, y él inmediatamente iba a sacar ahí, durante tenía el aceite de la unción para ungirlo como rey. Y yo en un momentico, donde tenga, conocemos la historia, y después no era él, y bueno, ¿qué pasó aquí? Mira, no hay ninguno de todos los que tiene aquí. ¿Dónde está? Aquí, tú tienes a alguien, ya, espérate, tienes a alguien por ahí. Porque no lo veo, el pobre David lo tenían por allá. Pero sabes que al menor siempre lo tienen de mandadero. Fíjense. El que es menor, después termina siendo lo mandado en la casa. ¿Sí? Bueno, David lo tenían de mandadero por allá en la montaña. Pero lo que no sabía es que ese mandado sí valía la pena. Porque allá tuvo el encuentro con Dios. Y allá Dios lo respetaba. Y allá Dios le enseñó a ser fuerte. Amén, amados hermanos. A ser valiente. Y de allá, de la montaña, allá no tome Dios las ovejas, porque era pastor. Nos manda a traer Dios. Dios, usaron ahí por ahí, Isaí, fueron y trajeron a David, lo mandaron a buscar, y cuando viene ahí, bueno, mira, ¿qué está? Este sí es un bueno, aquí me ungió. Conocemos la historia, fue ungido David como rey. David luego sí se preocupa, y le va luego a buscarla. Pensó en la presencia de Dios, porque él sabía que gobernar sin la presencia de Dios no valía nada. Y en un momentico, vamos a buscar el arca del testimonio. Porque esta es la presencia de Dios, representaba la presencia de Él. Sabía cuán importante era para él, para el pueblo, el arca, el testimonio. Cuán importante era la presencia de Dios para nuestras vidas, hermanos. Usted sabe lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante, nos ayuda a muchas cosas. David quiso llevar el arca a su casa. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Amaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. David sabía que Dios hablaba desde el arca. ¿Sabía que Dios hablaba ahí? David sabía que la bendición de Dios se manifestaba donde estaba el arca, porque estaba la presencia de Dios. Y aquí está la presencia de Dios. Hermanos, y aquí se manifiesta. Y aquí Dios habla. Al pueblo de Dios habla. Tiene que estar la gloria de Dios para la edificación, porque aquí está la casa de Dios. Amén, amados hermanos. Y está su Espíritu Santo. Pero recordemos, amados hermanos, que Icabod se le pusieron el nombre. ¿Por qué? Porque era sin gloria. Porque habían quitado el arca de Dios. Y David se propuso buscar aquella arca, el tabernáculo. Por eso David
quería tener el arca en su casa. David quería que Dios hablara, habitara en medio de su pueblo. Por eso estuvo en su corazón el deseo de que levantar una tienda, o sea, un tabernáculo, una morada para el arca de Dios. Tenía que hacer amén. Para poder poner el arca, o sea, la presencia de Dios. De la importancia de que es el lugar de adoración a Dios, que es el lugar que Dios ha destinado para que su pueblo se congregue. Como igual el templo donde están las iglesias que nos congregan, Dios destinó un lugar para que se congreguen, para que vayan a adorar a Dios a aquel lugar. Amén, amados hermanos. Porque así, eso es lo que Dios incluyó. ¿Y por qué el hombre hoy en día quiere cambiar eso? Ya quieren minimizar los cultos. Hay iglesias que hacen solamente culto un domingo nada más. Le dicen, no es necesario venir lunes, martes y miércoles. Usted tiene que restaurar el culto. Tiene que vivir lo que Dios le habló al pueblo para que la presencia de Dios pudiera habitar en medio de ellos. Amén, amados hermanos. Estaba en el tabernáculo. Dios lo lleva a Sion, o sea, a la ciudad de David. Y David pensó llevar el arca a Sion y no a Gabaón, en donde estaban los restos mobiliarios del templo. Dios le había mostrado a Moisés que todos los elementos del tabernáculo, o sea, todos los elementos del tabernáculo, los que nombramos, tenían que estar en un mismo lugar. O sea, Dios se lo había mostrado a Moisés, le había dado las indicaciones, tenían que estar en un solo lugar. Pero David decidió modificar esta situación, porque él, como el ungido de Jehová, amén, porque fue ungido por Dios, escogido de Dios, actuó por decisión divina. David sabía que Dios había elegido a Sion como lugar en su morada. Salmo 132, 13-16. A veces dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Era en Sion. Y David sabía que allá en Sion era a donde Dios quería que estuviera el arca y allá donde se congregara para adorar a Dios. Amén, amados hermanos. David va a buscar el arca. Un error que comete, y es que hizo lo mismo con los filisteos. La monté en un carro nuevo. Era un carro que Dios le había dicho a Moisés que tenía que llevar el arca. ¿Ha leído la historia? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? ¿Quién era los que tenían que llevar el arca? Los sacerdotes. Preparado, ungido, santificado. Era no cualquiera. Tenían que llevar el arca. Pero David era un carro nuevo. ¿Sí? No necesita el carro, bueno, ya no. Cuidado con el modernismo. El modernismo está dañando hoy en día muchas cosas de lo que Dios en su palabra nos va a enseñar. La metodología humana ha querido opacar, porque ¿sabes qué tan anticuados son? Todavía andan en la senda antigua, ¿no? Así. Porque cuando yo le digo a un profeta, tenía que parado por los caminos, preguntar dónde están las sendas antiguas y andar por ellas. Porque ese fue el camino que Dios le mostró a su pueblo. Amén, amados hermanos. Y no podemos desviarnos de ese camino. Porque entonces nos vamos a meter en un problema con Dios. David fue a buscar el arca y el error que cometió fue que buscaron nuevo. Por allá en 2 Samuel capítulo 6, verso 1 al 11, ahí conseguimos la historia. Y en 1 Crónicas 13, 5, 10. Tal como había hecho los filisteos en 1 Samuel 6, 7. Hizo lo mismo. Pero Dios no había establecido esto. ¿Qué pasa? Cuando están llevando el arca, van el carro, unos güeyes, estaban empujando el carro, iba un hijo de Ayú, ahí a un lado del carruaje, del carro. Y en un momento los güeyes tropiezan, y está un carro ahí, quizás montó una piedra o algo, una peña ahí, y hizo así como que se iba a caer. Y puso la mano, tocó el arca. Y Dios lo mató.
Número 4:15. Dios permitió esa muerte de Usa para hacer entender a David de que no había sido la forma de la cual tenía que llevar el arca. El trasladar, Dios había quebrantado algo. Dios está pidiendo en este tiempo que restauremos el templo. Amén, amados hermanos. Que busquemos, que mantengamos ahí, y si hemos perdido el camino que nos ha enseñado la palabra de Dios, pues tenemos que retomar. Porque Dios no le agrada eso. Y luego, bueno, un carro, ¿cuál es la diferencia? Sí, tenía mucho que ver. Primero porque Dios lo había establecido así, y Él había dicho, y como Dios lo hace, lo dice, tenemos que hacerlo. No podemos quebrantar al mandato de Dios. Amén, amados hermanos. Alguien se preguntaba, ciertamente conmocionó a todos, y inclusive el lugar donde murió Usa le llamaron Pérez Usa, porque ahí murió Usa. Y quedó así, Pérez Usa, que es lugar. Porque traspasar el año de Dios. O desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Murió Usa porque